¿Qué tal, familia, amigos, hermanos? Buenas tardes, en algunos lugares buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión de todos los miércoles a las 8 de la noche. Y les recuerdo, porque aunque lo he dicho muchas veces, es común que cada semana vuelvan a preguntar si una vez que termine la cuarentena y retomemos nuestras actividades de forma presencial, vamos a continuar con nuestras transmisiones. Y una vez más, les recuerdo que la respuesta es sí. Este estudio lo venimos transmitiendo desde antes de la cuarentena. Si tú ves ahí en mi página de Face, en la sección de videos, los primeros mensajes de Romanos, te vas a dar cuenta que estamos transmitiendo en vivo desde el Hotel Camino Real de Santa Fe, donde solíamos tener esta reunión semana a semana, hasta que un chino se comió el murciélago y el resto ya es historia. Entonces, cuando regresemos, si Dios lo permite, seguiremos transmitiendo de todas formas. Quienes vivan en la Ciudad de México, si quieren después integrarse a este estudio de forma presencial y acompañarnos, claro que serán bienvenidos. Pero quienes no, pues bueno, como lo veníamos haciendo y lo continuamos haciendo, lo seguiremos haciendo. Todos los miércoles estaremos transmitiendo a las 8 de la noche. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Ahí donde quiera que estés, cierra tus ojos, excepto si vienes manejando. Si vienes manejando, no cierres tus ojos, por favor. Ora, pero con los ojos bien abiertos. Pero si estás en otro lugar que te permite cerrar los ojos, dile juntamente conmigo al Señor: Señor, te doy gracias en esta tarde, casi noche, que tú nos das vida, por la oportunidad, Señor, de poder estar juntos a distancia, no reunidos físicamente, pero sí unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, con una misma y única intención, que es la de poder ser edificados, Señor, mediante el estudio de tu palabra. Te pedimos que esta palabra bendiga nuestras vidas, que tú nos dirijas y que todo aquello que nos esté distrayendo en esta hora, ya sea en el ambiente físico, emocional o espiritual, se ha quitado del medio, y que ninguna barrera ni tipo de opresión se levante para estorbar tu palabra sembrada sobre nuestras vidas. Que este mensaje sea como una semilla sembrada en tierra fértil, que produzca fruto, que nos edifique, que nos bendiga. Te pedimos que así sea hecho, que seas únicamente tú, Espíritu Santo de Dios, guiándonos y tomando todo el control. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues dejen algún separador en Romanos capítulo 1. Esta noche estoy patrocinando a Mercedes-Benz. Quisiera, como lo hago con el agua Bonafont, que digo que es el agua que toman los pastores, decirles que Mercedes-Benz es el auto que manejan los pastores, pero no. Al día de hoy lo único que tengo de Mercedes es esta camisa. Pero me dijeron que si yo la uso durante 20 de mis prédicas y cada una de esas prédicas llega a muchos likes, entonces me van a regalar uno. Así que voy a estar todas las semanas patrocinando a Mercedes-Benz. Obviamente es broma. Lo aclaro porque ya algunos me conocen, ¿verdad?, hace tiempo, pero aquellos que se van integrando a veces se lo toman muy en serio y luego se medio espantan, así que no quiero tropezar a nadie. Y los demás, pues si ya saben cómo soy, como dice el meme, ¿para qué me invitan? Romanos capítulo 1, vamos a ver la segunda parte del tema que iniciamos la semana pasada. Va a estar interesantísimo lo que vamos a aprender el día de hoy. Y vimos la semana pasada un mensaje que titulamos con signos de interrogación: ¿cómo llegamos a ese nivel de depravación? ¿Qué es lo que vimos básicamente? Pues bueno, ¿cuál es la posición que tiene que tomar la iglesia frente al movimiento LGTB y todas las letras que cada vez les añaden? Lesbi, gay, transexual, bisexual, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestra posición como cristianos? Estuvimos analizando los dos extremos: la gente que los odia, los rechaza, los humilla, y la gente pues que bueno, se va al extremo del libertinaje, de creer que no pasa nada, que pueden vivir así toda su vida, y pues son bienvenidos. Y sí, son bienvenidos, pero ellos, al igual que cualquier persona que esté en cualquier tipo de pecado, sea mentira, robo, fraude, lo que sea, tiene que venir a Cristo con la idea de ser transformada mediante ese encuentro con Él. Estuvo bien interesante, la verdad, que no te lo pierdas. Además te va a capacitar, a preparar para poder defender cuando en una plática, en el café, en la escuela, en el restaurante, en la iglesia, donde sea, se presenten estos temas. A veces como cristianos pues no estamos bien preparados. A un servidor le apasiona la enseñanza práctica de la palabra, pero también la apologética. De hecho, he estado las últimas 3 semanas recomendando algunas de mis series de apologética, puesto que Primera de Pedro 3:15 nos dice que ese es nuestro deber: estar preparados para presentar defensa, y ojo con este término, ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. O sea que nuestra esperanza está basada en la razón, o dicho de otra forma, tenemos que defender nuestra esperanza de forma razonable, racional.
tenemos que utilizar argumentos coherentes sin caer en el fanatismo, y de eso trató el mensaje de la semana pasada, cómo defender nuestra posición y lo que dice la Biblia de forma racional sin caer en el extremo del fanatismo. Ahora vamos a leer los versículos que estuvimos estudiando para pasar a la segunda parte, que va a estar también muy interesante y ya más aplicable a nosotros. Porque la semana pasada, pues bueno, seguramente aprendimos mucho, pero quizá para llevar a cabo a la práctica no hubo mucho que rescatar. A menos que estuvieras tú luchando con alguna de estas situaciones. Pero yo concluí ese estudio diciéndote que mucha gente dentro del cuerpo de Cristo ha caído en tipos de perversión, si no de la misma característica, sí del carácter moral. Y vamos a responder ahora cómo es que un cristiano puede llegar a ese nivel de depravación, y al conocer el camino, pues podemos al mismo tiempo evitarlo. Si nosotros sabemos, por ejemplo, que hay una zona roja donde están asaltando y yo tengo otro camino, pues de menso voy a ir a meterme por el camino donde sé que hay peligro. Y de igual forma, la Biblia dice que no ignoramos las maquinaciones de nuestro adversario, el diablo. Hay muchos cristianos que están cayendo en sus garras porque ignoran sus maquinaciones. El día de hoy vamos a aprender cómo es que puedo yo llegar a corromperme para evitar seguir ese camino y caer entonces en las garras del enemigo, en esta área que cada vez inunda más a nuestra sociedad, que es la depravación, principalmente en el área sexual. Romanos capítulo 1, versículo 22, comienza todo con que algunos, profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. No te pierdas el mensaje que vimos hace unas semanas atrás, que lo titulamos "Entonces dijeron los millennials, hagamos a Jesús a nuestra imagen y semejanza", basado en este versículo 23. Y dice el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y comienza a hablar de cómo el ser humano, que conoció a Dios y no le glorificó, versículo 21, como a Dios, termina cayendo en la inmundicia, siendo esclavo de las concupiscencias de sus corazones. Es decir, terminan siendo dominados por los deseos y por las pasiones de su carne, de sus emociones, de sus sentimientos, llegando al grado, versículo 24, que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Todo esto sucede, versículo 25, debido a que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a criaturas antes que el Creador. Cuando yo creo en cualquier cosa, pero no en Dios, sigo cualquier cosa menos los preceptos de la palabra de Dios. ¿Qué sucedió también? Versículo 26, aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura, y de igual manera también los varones, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, así lo describe la Biblia, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Y como ellos, versículo 28 y último, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando yo no reconozco a Dios en mi vida, Dios me entrega una mente reprobada. Él permite que yo me pierda y corro el riesgo, y te lo voy a demostrar, aún siendo o autonombrándome o creyendo que soy cristiano, corro el riesgo de terminar haciendo cosas similares a estas. Fíjate lo que te voy a decir para que se ponga bueno. La semana pasada hablamos de todo este movimiento y nuestra posición, etcétera, 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 ¿verdad? Y puede que tú decías, ay, qué padre lo que yo aprendí, pero de aquí no me llevo nada. Y creemos nosotros pues que todos estos pecados de inmoralidad y homosexualismo y lesbianismo y toda esta depravación de la que estuvimos hablando, y podemos aquí añadir adulterio y fornicación y masturbación y muchas cosas que entran dentro de la misma categoría, pecados que tienen que ver con la inmoralidad sexual, pues podríamos creer que son exclusivos de los que no creen en Dios, ¿no? La gente atea, la gente que lo persigue, que tiene otras sectas, otras religiones, pero no es así. Déjame contarte algo. Sansón era un hombre que creció en una familia cristiana, que conocía la palabra de Dios, que hizo un voto nazareo que, diferente a ti y a mí, pero que básicamente consistía en que
él propuso en su corazón vivir en santidad. Un voto similar a cuando tú vienes a los pies de Cristo y dices: yo quiero honrarte, yo quiero amarte, yo quiero obedecerte, yo quiero hacer tu voluntad. Sansón no era el joven que llevaban a fuerzas a la iglesia y que no quería. No, él de voluntad propia durante muchos años practicó ese voto nazareo y termina, como tú conoces la historia, perdiendo su fuerza y termina siendo esclavo de sus enemigos, aunque al final de su vida los destruyó, pero no gobernando, sino muriendo. ¿Todo por qué? Porque debido a su inmoralidad sexual y a la depravación de su carne, se metió con mujeres filisteas con quien no tuvo que haberse metido. Podríamos hacer toda una prédica de él, pero solamente lo quiero utilizar a manera de ejemplo, para ilustrar cómo hombres de Dios se pueden perder también por la depravación. Ahora puede que tú digas: bueno, Jesse, pero era Sansón, era como Brutus, el enemigo de Popeye, ¿no? O sea, era fuertote, pero bien tontote. Bueno, mi hermano, por la misma razón cayó Salomón, y él era bastante inteligente. ¿Por qué cayó y por qué terminó? Escucha esto: adorando a otros dioses, como dice aquí la Biblia, sacrificando incienso en los lugares altos, dice el Antiguo Testamento, es decir, honrando a los dioses de los pueblos que no conocían de la palabra de Dios, porque se metió con mujeres que Dios le dijo: no te metas con ellas. Y se perdió también un gran tiempo de su vida. Entonces tienes al más fuerte y al más sabio. Pero sorpresa, a la lista se añade también el rey David, quien la Biblia describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Y este hombre conforme al corazón de Dios, como hoy lo veremos, no solamente fue capaz de acostarse con su vecina que era casada, sino que además la embarazó, y su solución fue mandar matar el marido. No suena muy espiritual, ¿verdad? Imagínate esto en el historial de un pastor. Imagínate que alguna iglesia, alguna asociación, un concilio está buscando un pastor para una nueva sede porque el que la pastoreaba falleció, se lo comieron los Anunnakis, lo que sea, y que dentro de su currículum, además de sus estudios de teología, ahí marca que algún día se metió con su vecina, la embarazó y el Señor mandó matar el marido. Sería la última opción. Sin embargo, esto fue cometido por un gran hombre de Dios. Y es inconcebible y más truena nuestros fusibles, lo que veremos más adelante ya en el capítulo 3, cuando hablemos del sacrificio de Cristo y cómo a pesar de todo esto Él nos ofrece su perdón si nos arrepentimos, como lo hizo con David, lo cual es hermoso porque nos da cada día la oportunidad de que si estamos sinceramente arrepentidos, debido a que su misericordia es nueva cada mañana, sin importar cuál fue tu pasado, tú puedes venir a Él. Pero cuando tú analizas la historia y dices: es increíble que esto lo cometió un gran hombre de Dios, que venía de un historial prácticamente impecable. Creo que de los personajes que yo más admiro es el rey David. Algún día estuve enseñando su vida en Vida Nueva para el Mundo Metepec, y los que tomaron ese estudio, a ver si por ahí hay alguien viendo este mensaje, decía de broma que iban a obtener su doctorado y maestría en la vida de David porque nos aventamos 3 años estudiando su vida. Más de 100 mensajes a partir del primer libro de Samuel, capítulo 16, que aparece David en adelante. Y es increíble el corazón que tenía este hombre, de misericordia, de perdón, de amor, de no tener una agenda personal, de que le importaba únicamente el reino de Dios, de que perdonaba a sus enemigos, de que no era vengativo. Y aún a pesar de todo eso, un día se depravó de tal forma que comete este pecado que jamás te imaginarías que un hombre como él podría ser capaz de cometer. Y no sé a ti, pero a mí, lo digo entre comillas, me asusta, porque me doy cuenta que si cayó el más fuerte, el más sabio y el de mejor corazón, ¿acaso tú y yo estamos totalmente seguros de que no nos va a pasar? ¿Estamos eximidos de este riesgo? ¿Estamos libres de este riesgo? ¿Estamos ausentes de ser víctimas de todas estas, digo víctimas entre comillas, ¿no? Más bien de ser cómplices de una perversión y depravación como esta? Mi querido amigo, hermano, me gustaría decir que sí, que no corremos riesgo, pero yo he visto David, Salomón y Sansón del siglo XXI volver a repetir la misma historia. Grandes hombres de Dios, tirar por la borda su llamado, su propósito. He sabido de pastores que renuncian al pastorado por pecados de inmoralidad. He sabido de parejitas de jóvenes que eran una bomba por separado y que cuando se juntan se empiezan a pervertir y a depravar tanto que terminan renunciando a todos sus planes, aún casados, en vez de restaurarse,
Yo no sé si se enfriaron tanto que nunca regresaron o están tan llenos de culpa por lo que hicieron que no se sienten dignos. El punto es que nunca volvieron. Y que tú los imaginabas como grandes parejas de líderes dentro del ministerio, siendo poderosamente utilizados por Dios, pero que se desviaron por completo. Entonces, yo hoy quiero hablar de esto porque, como dije, desde el mensaje número 1 de esta serie que estamos estudiando la carta a los Romanos, yo te prometí, uno, que íbamos a enseñarlo de una forma que todos comprendiéramos, porque es una carta importantísima, solo que a veces es un poco rebuscada, y quienes enseñamos la palabra cometemos el error de no ser claros, que la gente le tiene miedo. Y dos, yo prometí que además de enseñar los principios doctrinales para entender las doctrinas que enseña Romanos, haría el esfuerzo de buscar la dirección de Dios para enseñarlos de forma práctica. Al menos desde mi punto de vista, en este caso que estamos hablando de Romanos 1:28 en adelante, que describe la depravación del ser humano, yo considero que de nada nos sirve estudiar a fondo la depravación humana si no estamos conscientes de que tú y yo también podemos llegar a ser parte de esta estadística. Y yo creo que más importante que eso es saber cómo lo puede evitar. Porque yo quiero que tú sepas lo que significa Romanos 1:28 en adelante, pero más que tú sepas lo que significa, quiero que tú sepas cómo evitar caer en esta descripción. Porque sería trágico que te la sepas de memoria, pero que fuiste parte de esta estadística. Que de repente algún día, por no aprender los principios que hoy veremos, te empezaste a desviar, a enfriar, a pervertir, a depravar tanto, que si bien no llegaste a cometer el mismo tipo de pecados, sí caíste en otro tipo de pecados de inmoralidad sexual. Así que mi intención en este mensaje es que podamos ver cuál es el camino que llevó a David a esa caída, que llevó a Sansón a esa caída, a Salomón a esa caída. ¿Cuál es el camino que Romanos 1:28 en adelante describe que llevó a la humanidad a caer en esta depravación tan trágica para que tú y yo lo podamos evitar? Y podríamos abordar esto de muchas formas, de manera explícita citando algunos versículos, de forma implícita basándonos en diferentes historias, pero quiero hacerlo tomando como base me refiero a que veremos de ahí el aprendizaje implícito, pero cada enseñanza estará respaldada por pasajes que de forma explícita confirman cada verdad que iremos estudiando. Quiero basarme en una de las historias de caída o de depravación desde mi punto de vista, más impactantes en toda la historia de la humanidad, porque como ya te lo adelantaba, fue cometida por uno de los más grandes hombres de Dios. O sea, tú entiendes perfectamente, ¿verdad?, que la gente se deprave cuando no cree en Dios. Y dices, ok, andan ahí encuerados, desfilando y brincando y todos sus rollos porque pues no conocen de Dios, no aman a Dios, rechazan a Dios, algunos aborrecen a Dios, se mofan de Dios. Pero ¿puede un hombre de Dios llegar a caer en este tipo de depravación? Y tú pensarías, no, pero te acabo de demostrar que la Biblia nos enseña que sí. Entonces, de aquí yo lo que aprendo es que si él, a pesar de quién era, cayó, nosotros, si no tenemos cuidado, también podemos caer. Y como yo algún día les he compartido en Vida Nueva para el Mundo, de forma presencial, una de las cosas que tengo pánico es de empezar a vivir fuera de la voluntad de Dios y caminar en la carne, porque yo no sé en la carne qué soy capaz de ser y no lo quiero tampoco averiguar. Es un tema que también veremos más adelante cuando lleguemos a Romanos capítulo 7. Mientras tanto, deja algún separador en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, estaremos viendo esto a la par de otros pasajes doctrinales, aprendiendo de las verdades implícitas y confirmando esto con versículos que de forma explícita nos hablan al respecto. Por supuesto, todo esto dentro del contexto de lo que Romanos 1:28 en adelante nos está enseñando, que es la depravación humana. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Versículo 1 al 5, este es el pasaje que nos narra la asombrosa e inesperada caída del rey David. ¿Por qué asombrosa e inesperada? Porque desde que Dios lo llama en el primer libro de Samuel, capítulo 16, hasta este momento, han pasado más de 20 años y al hombre tú no le encuentras prácticamente un solo error, más que cuando un poco desanimado se fue con Aquis, rey de Gat, que era tierra que pertenecía a los filisteos. Pero fuera de eso, el hombre, ¿qué te cuento? Tiene el valor de enfrentar a Goliat, tiene el corazón de perdonar un par de veces a Saúl, que lo quiso matar injustamente, y aun cuando lo tuvo en sus manos respetó la autoridad.
Ojalá que la iglesia entendiera esto para que así respetara el liderazgo y así Dios lo respaldaría como lo hizo con David, porque hoy hay mucha falta de respeto a la autoridad, pero no es el tema de esta noche. David era un hombre con un corazón como el de Dios. Perdonó a Saúl que lo traicionó, perdonó a su hijo Absalón que lo traicionó, a quién más te cuento, los ciudadanos de Keila, los líderes de Keila, una ciudad que también lo traicionaron. Bueno, David perdió a sus padres, lo menospreció su padre, lo menospreciaron sus hermanos, perdió a su esposa Mical, perdió a su mejor amigo Jonatán, su consejero Aitofel también lo traicionó. Solamente faltaba que el perico que tenía en la jaula se saliera volando y que le dijera, ¡ahí te ves! Y lo mandara a volar también, porque todo mundo le falló. Es un hombre que decía, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, que se aferró a Dios. Que tú lees los salmos y que Dios para él no era una religión, era su vida. Él decía, Jehová, tú eres mi torre fuerte, mi castillo, mi refugio, esperanza mía, fortaleza mía. A ti clamaré, en ti esperaré, en ti confiaré. Era un gran hombre de Dios. La verdad es que yo creo que ninguno de los que estamos aquí reunidos de manera virtual, pues tenemos un currículum y un historial de hechos que se pueda asemejar a la vida de David. Y a pesar de todo eso, fíjate lo que le sucede y vamos a ver por qué. La Biblia, a diferencia de otros textos pseudosagrados, tiene la característica que no pretende idealizar a sus personajes principales, no los presenta como superhéroes infalibles. Una de las evidencias de que no hubo una mano negra, por así decirlo, ¿verdad? Y que no es un relato mitológico, legendario, es que aquí se habla la realidad, aún acerca de sus héroes, incluso cuando no es conveniente. ¿Por qué? Porque Dios, para enseñarnos y que aprendamos de ellos, nos reveló aún sus momentos más oscuros. Dice que aconteció al año siguiente, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, David ya era rey, que David envió a Joab, su sobrino y capitán del ejército, y con él algunos siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Sucedió un día que al caer la tarde, David se levantó de su lecho. Fíjate, se quedó en su casa, se levantó tarde, se puso a dar vueltas en el terrado de su casa y vio desde ahí a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Yo no sé esta señora qué hacía de Cusca bañándose en la terraza encuerada. Pudo haber puesto una palmera, una cortina, lo que sea. Pero el punto es que David la vio. Y algunos teólogos creen que aquí es cuando escribió el Salmo que dice, mirad cuán grandes y maravillosas cosas ha hecho el Señor. Entonces David envió a preguntar por aquella mujer y ve lo que le avisan. Es Betsabé, hija de Eliam, por cierto, mujer de Urías Eteo, tu vecino y uno de tus más valientes, porque estaba dentro del grupo de los soldados más selectos de David. Él envía mensajeros y la tomó y durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Pero resulta que concibió y se lo hizo saber a David diciendo, estoy embarazada. El resto de la historia, a grandes rasgos, narra cómo David le tiende una trampa a Urías para mandarlo a matar. Todo esto cometido por el rey de la nación y un hombre que antes de eso había sido caracterizado por un historial impecable, un hombre conforme al corazón de Dios. Y mi pregunta, y creo que tenemos que escucharla con mucha atención, es ¿qué llevó a David y qué puede llevar un hombre de Dios, escúchame, a caer tan bajo después de más de 20 años de haber hecho lo correcto? ¿Cómo es que alguien que ha conocido del Señor puede terminar haciendo algo que si se lo hubieran contado jamás lo hubiera imaginado? Cosas que tú dices, no, yo jamás, eso jamás. Bueno, David no se la creería si le hubieran dicho 5 años atrás que él lo iba a cometer. ¿Cómo es que de repente pastores abandonan el ministerio y a su esposa y a su familia y a sus hijos para irse con otra mujer, por ejemplo? ¿Cómo es que jóvenes con todo un potencial por delante terminan tirando todo a la basura por unos simples minutos de placer? ¿Cómo es posible que seamos capaces de renunciar a tanto por tan poco? ¿Cómo? Es el título, repito, insisto, de este mensaje, es que llegamos a ese nivel de depravación. ¿Cómo el ser humano puede cegarse de tal manera que abandona todo y que puede caer en la ruina espiritual, emocional, mental, física, material, por sus pasiones y por unos minutos simplemente de satisfacción?
La respuesta es que David no cayó de un segundo a otro. Y esta es la buena noticia dentro de todo. La mala es que es aterrador, que si él cayó, nadie está libre. La buena es que si nosotros entendemos que esto es parte de un proceso que lo llevó a la caída y que nadie cae de la noche a la mañana, entonces podemos evitar el proceso. Este proceso que consta básicamente podemos resumirlo en 3 o 4 etapas, que si nosotros aprendemos bien, podemos nosotros prevenirnos de no manejar en esa dirección y no terminar haciendo algo que al día de hoy consideramos inimaginable. Es probable que hasta tú que estás escuchando este mensaje digas, ¿y yo para qué estoy oyendo esto? No, hombre, si yo soy un hombre de Dios, Pastor Jesse, yo nací en una familia cristiana. Cuando era bebé, yo no lloraba y no hacía berrinches. Yo hablaba en lenguas. Mi mamila era marca Ixoye. Tomaba leche marca Reina Valera 1960, iba a la iglesia, profetizaba a los 4 años, era director de alabanza a los 6 años, es más, a los 15 años de edad, ángeles, querubines y serafines me visitaban todas las noches para pedirme consejo, aleluya. Así hay cristianos, ¿no? Que se creen tan espirituales que ya casi no le alaban a Dios, dicen, me voy a parar frente al espejo y me voy a alabar a mí porque me cae que estoy cañón. Ven nada más que ungido. ¡Qué dones! ¡Cómo Dios me gusta! Me alabaré, me alabaré, me alabaré. No. A lo mejor así te sientes. Y hay mucha gente que así se llegó a sentir en el pasado. Y que de repente dicen, ¿cómo sucedió esto? ¿En qué momento perdí la cabeza? Porque déjame decirte, al final del proceso tú ya no razonas. No sé si alguna vez te diste cuenta de esta característica, que tanto en el caso de Nabucodonosor como el hijo pródigo, antes de regresar de vuelta al Padre, la Biblia dice que volvieron en sí, volviendo en sí. Es decir, habían perdido la razón. ¿Qué es lo que dice Romanos 1 que estamos leyendo? Fíjate, que Dios, cuando empezamos a rechazarlo, nos entrega dentro de una serie de cosas a una mente reprobada. Cuando comenzamos, y será uno de los puntos del proceso, a rechazar a Dios, a no buscar a Dios, a no tomar en cuenta a Dios, nuestra mente queda reprobada. Empezamos a perder el uso del sentido común, de la razón. Empezamos a dejar de analizar las cosas coherentemente. Perdemos la capacidad de mirar el riesgo que hay por delante. Y como decía Salomón en Proverbios, hablando del hombre que va tras la mujer extraña, dice, va como buey al degolladero. Y te he preguntado anteriormente, ¿por qué el buey va al degolladero? Porque no sabe que lo van a degollar. Porque si supiera que lo van a degollar, no iría como ave a la presa y no sabe que prontamente va a ser como una saeta que traspase su corazón. No sé si has visto a los puerquitos cuando los llevan encerrados en los carritos, todos amontonados, van tirados, felices, porque creen que van de vacaciones. Dicen, qué buena onda, me sacaron a pasear a tomar el sol. Si supieran a dónde van, estarían mordiendo los barandales desesperados. Y así es el pecado. Cuando empezamos a entrar dentro de este proceso, muchas veces no nos damos cuenta ni tenemos idea dónde vamos a terminar si no corregimos nuestro camino. Y te lo prometo, y por eso te lo digo con este sentimiento, que he tenido hombres enfrente de mí que le dije, mi hermano, es que ¿qué otro resultado esperabas? No es que uno sea ni chamán, ni profeta, ni que tenga la bola mágica, pero le he dicho a mi esposa, fulano de tal, en cualquier momento, esta familia, este matrimonio, van a caer. ¿Por qué? Porque comienzas a ver que empiezan a caminar por este proceso. Comienzan a dejar de buscar a Dios, a dejar de congregarse, a dejar de orar, ya no se disipulan. Gente que tú veías bien metida con el Señor y cómo Dios la bendecía, y de repente se empiezan a apartar y te empiezas a enterar. Ya le fue mal en el trabajo, ya está enfermo, ya su matrimonio está mal, ya le puso el cuerno. Una serie de resultados negativos porque no nos ha quedado claro que separados de él, Juan 15:5, nada podemos hacer. Entonces, uno cuando va viendo cómo dan primer paso, segundo paso, tercer paso, pues bueno, obviamente que si me marcas por teléfono y me dices, estoy en la carretera que lleva a Acapulco, yo puedo prever que dentro de algunas horas vas a estar en Acapulco. Entonces, cuando yo veo que alguien está en esa carretera, por supuesto que tratamos de alertarlo, pero cuando no hace caso, solamente es cuestión de tiempo. Y la pregunta no es si va a pasar, sino cuándo va a pasar para que llegue ese barranco, que es el final del camino. Es el final del camino. En primer lugar,
¿Cuál es el primer paso dentro de este proceso que nos puede llevar a ese nivel de depravación? David, familia, dejó de hacer lo que tenía que hacer y dio cabida a la ociosidad, que dice un dicho, es la madre de todos los vicios. El versículo 1 dice que en vez de ir a la guerra como suelen hacer los reyes, se quedó en Jerusalén. Y si lees toda su historia, no es que estuviera enfermo ni que estuviera adulto y no pudiera pelear porque lo hizo más adelante, simplemente se le dio la gana quedarse. Y se para el otro día de ocioso a dar vueltas en el terrado de su casa. Filipenses 4:8 dice que pensemos que nuestra mente esté ocupada, no en blanco. Pensemos en qué, en lo que es puro, honesto, amable, digno de alabanza. Si hay virtud alguna, en esto pensad. Cuando yo dejo de ocupar mi mente en cosas que edifican, ¿sabes qué? Voy a escuchar una prédica, voy a poner alabanzas, voy a desarrollar un proyecto, me voy a poner a trabajar, voy a jugar con mis hijos, voy a hacer ejercicio, voy a aprender una habilidad nueva. Y cuando comienzo de ocioso a cambiarle nada más hay 3 horas a los canales de la televisión, a pasármela todo el día metido en las redes sociales, a empezar a pensar en la inmortalidad del cangrejo y hacer de mi vida nada, algo que ha sucedido tanto en esta cuarentena, en la cual estadísticamente el consumo de pornografía aumentó exponencialmente. ¿Por qué? Porque la gente, al no estar ocupada y estar en su casa encerrada y estar de ociosa, pues bueno, resulta, como lo veremos, que Satanás encuentra ahí un blanco perfecto. Tú tienes que recordar que él, según 1 de Pedro 5:8, anda como león rugiente, dice la Biblia textualmente, dando vueltas alrededor, y no dice buscando a quien rasguñar, a quien acariciar, darle unas mordiditas. Soy el diablo, dice, buscando a quien devorar. Vi conmigo en casa, Satanás no quiere jugar conmigo, él me quiere devorar. ¿Entiendes el término? No dice a quién morder, es devorar. Te quiere hacer pedazos, acabar con todo lo que te rodea. Destruirte mentalmente, físicamente, económicamente. Te quiere hacer pedazos porque él viene a matar, robar y destruir. Y cuando yo estoy ocupado en cosas productivas, no hay lugar en nuestra mente para la tentación. Porque estoy ocupado, ni siquiera voy a pensar en la tentación. Cuando yo estoy pensando y cuando yo antes de manejar, pongo una alabanza en el coche, en el caso de los que tienen su novio o su novia, en vez de que de repente pase el tiempo y los invada la tentación, desde el principio planean bien qué es lo que van a hacer y están ocupados, y dentro de esa ocupación buscan un tiempo para pasarla con el Señor. Todo ese tiempo hace que su mente esté enfocada en algo y no hay un campo para sembrar una semilla de tentación. Pero cuando yo dejo de ocuparme, mi mente se vuelve un terreno fértil para las tentaciones de Satanás, del mundo o de mi carne. Para darte un ejemplo de esto, hay un estudio en Inglaterra que fue publicado en diversos medios de comunicación ingleses que reveló que 1 de cada 3 divorcios eran por causa de Facebook. En Estados Unidos, el 50% no de los divorcios totales, pero sí de los divorcios cuyo origen fue alguna infidelidad, revelaron que tuvieron como origen de la infidelidad, ¿adivina qué? Facebook. Ahora, ¿estoy predicando que es del diablo? No. Seré incongruente si estoy transmitiendo por aquí, ¿no? No hay nada que sea del diablo en sí mismo. Romanos 14:14 dice, nada es inmundo en sí mismo. Depende del uso que tú le das a las cosas. El punto aquí es, ¿toda esta gente habrá entrado a Facebook para ver con quién engañaban a su pareja? En muchos de los casos no. En muchos de los casos, y lo he visto en consejería, es que entraron a hacer lo que hacía David, a hacer nada. Es diferente que tú entres y ya sepas en mente qué voy a publicar, a quién voy a buscar, qué es lo que voy a aprender, con quién voy a platicar. En este caso, sabes que tengo una prédica a las 8, me voy a conectar, a que tú te metas como regularmente mucha gente lo suele hacer. A ver qué encuentra. Ay, mira las fotos y la manis y no sé qué. Y nada más ahí a perder tiempo. Y lo que le pasa a muchos es que empiezan a ver la foto de la amiga de la secundaria en bikini, ¿verdad? El amigo de la primaria, el gordito, ¿verdad? Se hartó del bullying y ahora es instructor de gimnasio. Y empiezan conversaciones íntimas, los famosos inbox. Privacidad entre matrimonios, algo que no debería de ocurrir. Yo algún día te prediqué acerca del peligro del mal uso de las redes y que uno de mis consejos era que entre matrimonios compartieran cuentas.
Porque lo que hemos visto es esto. Empieza su mente a pensar en otras cosas. Mira qué guapa está mi amiga y mira qué guapo está mi amigo. Y él sí me comprende y ella sí se ríe. Y entonces viene la caída. Y lo mismo sucede con la pornografía. Cuando alguien empieza en la televisión, en internet, ahí a ver de ocioso, es el primer paso que va camino al barranco. Dice Mateo 6, 22 a 23, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está puro, está limpio, todo tu cuerpo también lo está. Tú contaminas tu ojo, comienzas a contaminar lo que tus ojos ven y dejas de ocuparte viendo cosas que edifiquen y empiezas a perder el tiempo. Estás, mi hermano, en grave peligro. Porque además déjame decirte algo. El cerebro resulta que libera químicos u hormonas cada que tú tienes un contacto físico con alguien. Y no solamente cuando lo tienes con alguien, sino cuando empiezas a crear esa conexión, aún con una imagen. Es decir, esto aplica tanto para el adulterio como la fornicación como la pornografía. Y el cerebro empieza a pedirte más y más y más y cada vez más hasta que te terminas volviendo adicto y esclavo y te preguntas, ¿cómo es que caí aquí? Diste el primer paso. Si no hay primer paso, no hay segundo. Si no hay segundo, no hay tercero. Y rompes toda la cadena de eslabones y no llegas al final. Pero si das el primer paso y no reaccionas a tiempo, tu vida está en peligro. Dice 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me tengo que dejar dominar por ninguna. Entonces, yo no estoy diciendo que es del diablo ver la tele, que es del diablo ver películas, que es del diablo... Porque hay cristianos así, ¿no? La tele es del diablo, el cine es del diablo, Facebook es del diablo, el celular es del diablo, la música es del diablo, el diablo es del diablo. Y dices, que no es del diablo, ¿no? Todo es del diablo. Pero cuando tú ya empiezas a ser dominado, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Cuando te metes a ver algo que no te conviene, algo que te empieza a dominar, entonces tu vida empieza a correr peligro. Fíjate lo que dice este pasaje tan interesante de Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24. Estaba granizando hace 10 minutos y ahora hace un calorón impresionante. Fíjate este pasaje que seguramente has leído, pero que quizá no has meditado en esto. Proverbios 24, versículo 30. Dice, pasé junto al campo del hombre perezoso, junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y aquí por toda ella había crecido los espinos. Ortigas habían cubierto su faz, y su cerca de piedra, toma nota, ya estaba destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi, tomé un poco de consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Yo de aquí aprendo dos cosas, bueno, muchas, pero dos que quiero mencionar hoy. Uno, pasé junto a la viña, del hebreo kerem, que significa viñedo. Si alguna vez has visto un viñedo, estás de acuerdo que un viñedo no se construye en un terreno de 3 por 3 metros cuadrados. No pasó junto a una choza, no pasó por el jardín de mi casa, no pasó por un viñedo que requiere un gran terreno. Ojo, dos, este viñedo tenía una cerca, dice, y su cerca de piedra estaba ya destruida. O sea que conforme pasó el tiempo, la cerca por falta de mantenimiento se fue destruyendo, la cerca que protegía de animales y de personas invasoras, y la viña se llenó de espinos y dejó de producir. Pero algún día esta viña tuvo fruto y tuvo una cerca que alguien tuvo que edificar. Y yo pienso que quizá fue este hombre el que ahora estaba tirado como perezoso. Ahora algunos puede que digan, ¿y qué tal que la heredó? Ok, supongamos que la heredó, no importa. El punto es que alguien algún día, él o sus ancestros, trabajaron duro y se esforzaron, compraron un campo, sembraron un viñedo y construyeron una cerca. Pero ahora todo está destruido, de modo que mi conclusión es esta. Bueno, mi conclusión del primer punto. El problema que Salomón describe no es lo que no se hizo tiempo atrás, ojo, sino lo que no se está haciendo actualmente. El problema no es que nunca trabajó este hombre. Alguien algún día trabajó, pero se confió tanto que dejó de trabajar y la cerca se cayó. ¿Te acuerdas lo que Dios le dijo a Adán en el huerto del Edén? Vas a cuidar y vas a cultivar el huerto.
Y de igual forma, en ese huerto que ahora representa nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, Dios nos manda trabajar, lo cual habla del esfuerzo físico, pero también cercar, lo cual habla del esfuerzo espiritual. Y yo pienso que al igual que en esta historia de Proverbios 24, hay mucha gente que ha trabajado tantos años, que se siente tan segura, que dice, mira el cerco que construí, tantos años estudiando la palabra, congregándome, discipulándome, enseñándole los principios a mis hijos, que se confiaron y ahora están tirados espiritualmente y no se dan cuenta que su cerco espiritual se está derrumbando y que como en el huerto del Edén, la serpiente se está infiltrando en tu familia, en tu vida, en tu mente, no por lo que no hiciste tiempo atrás, sino por lo que estás dejando de hacer actualmente. Porque a lo mejor tú dices, pastor, yo estudié en instituto teológico y yo fui a seminarios y retiros. Felicidades. David tenía mejor carrera que tú y mira cómo cayó. Salomón también, Sansón también. Por eso, como dije al principio, insisto, no importa quién seas. No importa quién sea, y por eso te dije hace rato y fui honesto, tengo miedo de caminar en la carne. Porque no es de que soy pastor, aleluya. Jamás lo voy a hacer. ¿Cómo crees? No lo quiero averiguar. Porque solo sé, según Romanos 7, que no puedo confiar en mi carne. Entonces, eso me lleva a entender que no me puedo dar el lujo de bajar la guardia. Porque no sé ni yo ni tú de qué podemos ser capaces de hacer en nuestra propia carne. Y hay mucha gente que se empezó a confiar tanto en sus títulos, en su reputación, en cómo Dios lo usa, que dejó de darle mantenimiento a su barda espiritual. Que dejó de darle mantenimiento a su cerco. Que bajó la guardia en oración, en su tiempo con Dios, en su tiempo con la palabra. Y ahora su campo está rumbo a la ruina, a la destrucción. Su cerco está totalmente caído. Y en cuanto el león se aparezca, a ese hombre se lo va a devorar. No te puedes confiar. Yo siempre he dicho, no puedes vivir de viejas victorias. Ayer Dios te usó, gloria a Dios, hoy es un nuevo día. Ayer fuiste a la velada de oración y oraste muchísimo, gloria a Dios, hoy es un nuevo día. Apenas me proponía una joven de la iglesia, Jessy, ¿por qué no hacemos reuniones masivas de oración? Dije, está padrísimo, pero la gente tiene que aprender que no puede vivir de eso. Estuvo increíble y se movió la presencia de Dios y tembló y lo que tú quieras, pero mañana en tu intimidad tienes que pasar tiempo con Él y pasado mañana también, y el maná se come todos los días. No puedes vivir de lunes a sábado de lo que comiste el domingo, porque al igual que el cuerpo físico, si no come diario se debilita. Espiritualmente, si no comes diario, también te debilitas y corres el riesgo de hacer lo que nunca antes jamás imaginaste. En segundo lugar, dice que David empezó, versículo 2, a dar vueltas en el terrado de la casa real. Dejó de ser ese hombre que buscaba a Dios cada mañana. Se levanta tarde y este no es el problema. A lo mejor se desveló orando y no pasa nada. Tal vez era como yo. A mí me dicen, ¿a qué hora te duermes? ¿A qué hora te levantas? Y yo digo, es muy variable. Solo sé que no importa a qué hora me duerma y a qué hora me levante. De preferencia voy a tratar de dormir siempre mis 8 horas por muchas razones. Entonces, podría no sonarte muy espiritual. Como que el pastor se paró a las 11 de la mañana. Pues porque si me dormía a las 3 de la mañana. Y si me duermo a las 10, pues me paro a las 6 y depende a qué hora me duermo, es la hora que me despierto, ¿no? Entonces, a lo mejor David se desveló orando, tuvo una reunión, le dio insomnio como a ti, como a mí, ahora por el coronavirus, que hubo días de insomnio por muchas razones. Quizá cenó tamales, le cayeron mal y no podía dormir y tenía retortijones. Sabrá Dios, el problema no es que se levantó tarde. Es que se pudo haber levantado tarde si se durmió tarde y buscar a Dios en cuanto se levanta, pero no lo hizo. El problema es que en cuanto se levanta, se pone a dar vueltas en el terrado de su casa. O sea que no solamente se confió físicamente, soy el rey, yo no tengo que ir a pelear, he vencido muchas batallas y pueden ir los demás y pelear por mí, sino que espiritualmente también bajó la guardia. Él dijo, por Dios, vencé a Goliat, a los filisteos, a los moabitas, a los amonitas, a los suegritas. Pura gente que daba pánico. Y no me sucedió nada. Puedo pararme, dar vueltas y nada va a pasar. Juan 15 del 1 al 5. Permanecemos en Él. Llevaremos fruto como el pámpano que permanece en la vid. Pero separados de Él, Jesús dijo, y entendámoslo, nada podemos hacer. Le añado a mi ociosidad que me desconecté de Dios y estoy construyendo la fórmula matemática perfecta para mi autodestrucción. Romanos 1:28, fíjate,
que es el versículo que describe el inicio de esta depravación, mira con lo que comienza. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y versículos antes en el 21 dice que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios. ¿Podríamos nosotros creer que cuando la Biblia dice que no aprobaron tener en cuenta a Dios significa que es gente atea, que no quiere hacer caso de Dios o algo así? Pero no necesariamente. Ya vimos hace como un mes que también puede hablar de un aparente creyente que distorsionó la imagen de Dios. Porque nos habla ahí de gente que no es que dejó de creer en Dios, sino que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Que describe, como ya lo vimos, a los que se autodenominan cristianos y que dicen yo creo en Dios, pero no en el Dios de la Biblia, sino a un Dios basado en el Dios de la Biblia que le dejaron lo que les gusta y que le quitaron lo que no les gusta. Está hablando de la gente que se armó un Jesús al gusto del cliente. Me quedo con su amor y misericordia y aceptación, pero rechazo de él su llamada al arrepentimiento. Eso no me gusta. Esta es una forma de no tener en cuenta a Dios. Esta es una forma de rechazar a Dios, porque le estamos diciendo no quiero al Dios de la Biblia, quiero una versión modificada del Dios de la Biblia. Y como yo algún día te dije en ese mensaje, cuando tú te casas con toda la persona, tal cual es, con lo bueno y lo malo. No puedes decir, como no me gusta tus orejas, te las voy a cortar y le voy a poner la de otra chava y te quito también los ojos. No, te acepto con lo que me gusta y con lo que no me gusta. Ser cristiano es decir, amo a Jesús y aún eso implica las cosas que no le gustan tal vez a mi carne, pero que son parte de quién es Él. Pero no es el tema de hoy, eso ya lo vimos. Otra forma en la que podemos no tener en cuenta a Dios y rechazarlo es cuando cristianos verdaderos, creyentes como Sansón, Salomón y David lo vimos, comienzan a separar a Dios de su vida. Cuando comenzamos a decir creo en Dios, pero con mis palabras. Necesito a Dios con mis palabras, pero con mis hechos. Al salir cada día sin buscarlo, le estoy diciendo no te metas en mi vida, no te necesito. Hay mucha gente que el domingo le dice sí me rindo a ti, pero entre semana le dicen no te metas en mi vida, déjame hacer lo que a mí me da la regalada gana. Que el domingo dicen sí acepto la voluntad de Dios, pero que ni siquiera oran buscando su dirección antes de iniciar un nuevo negocio. Que no les importa lo que dice la palabra, que solamente les importa lo que su carne desea. Y esta, querido amigo, es otra forma de no tener en cuenta a Dios. Y escucha lo que te voy a decir. Yo me atrevo a decir, porque como pastor lo he visto una y otra vez, quisiera decir que no, pero creo, esa es mi percepción, mi conclusión, que esta es la condición quizá de más del 50% de la iglesia el día de hoy. Van los domingos, levantan las manos, me paro, me siento, aplaudo, amén, aleluya, gloria a Dios, compro en la librería una Biblia, un guachinango, se lo pego a mi coche en la parte de atrás, que diga Ixoye como todos los cristianos, pero entre semana, Dios no te metas en mi vida. Pregúntame algo de la palabra, no lo sé, pero pregúntame de las series de Netflix, me las sé todas. Pregúntame algo de la Biblia, no lo sé, pero pregúntame en la vida de mi artista favorito, me la sé toda. No busco a Dios para nada, ¿verdad? Al contrario, busco corromper la palabra para moldarla a mis pensamientos. Si Él me dice que no me un yugo desigual, no me importa y lo voy a hacer. Y me empiezo a inventar pretextos como que es mejor que todos los cristianos. Empiezo a hacer negocios ilícitos, empiezo a querer justificar mi pecado, empiezo a ignorar a Dios, no lo empiezo a considerar. ¿Y cuál ha sido el resultado de este? Que en vez de acabar con la depravación que hay en el mundo, la estamos infiltrando dentro del cuerpo de Cristo. Di conmigo en casa. Sí, esta es la parte donde tenemos que decir, uy, 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 ay, ay, ay. Repito, en vez de acabar con la depravación del mundo, la estamos metiendo a la casa de Dios, a nuestras vidas y a lo que llamamos iglesia. Yo no entiendo cómo alguien puede pararse a cantar, a predicar, dirigir, liderar, viviendo vidas tan hipócritas. Tantos casos que hemos tenido de chavos de la alabanza, líderes de alabanza, pastores, solteros, casados, de todo tipo, seduciendo un montón de jovencitas en la congregación. Entonces Romanos nos habla de gente que practica el lesbianismo, el homosexualismo y que se desviaron y se corrompieron y su mente se perdió tanto que cayeron en esto. Pero está más cerca de nosotros que lo que podemos imaginar. Está tan arraigado en nuestras congregaciones. A lo mejor no una inmoralidad de esa característica o naturaleza necesariamente, aunque también las hay. Pero sí gente
que cada semana, desde hace muchos años, está viviendo en adulterio, está viviendo en fornicación, que es otro tipo de perversión, es otro tipo de depravación, que se han corrompido, que le han dicho a Dios, no te metas en mi vida, y siguen ministrando, y Dios te amo, y Dios esto, y Dios aquello, y Dios el otro, pero que realmente no tiene nada que ver su estilo de vida con lo que la Biblia dice que tiene que ser el estilo de vida de una persona que ama a Dios. Entonces, ¿a qué nos ha llevado el rechazar a Dios de esta forma? Le podríamos llamar un ateísmo práctico, porque tus palabras dicen que eres creyente, pero te comportas como si fueras ateo. Perdón que te lo diga así de claro. No, más bien, me retracto del perdón. Es un decir. Te lo tengo que decir así de claro. Estás viviendo como si fueras un ateo, como si Dios no existiera en tu vida. ¿Y qué nos hizo creer que basta con ir el domingo, levanto las manos, me paro, me siento, amén, aleluya, gloria a Dios, y después de esto puedo ignorar a Dios, no tomarlo en cuenta, no buscarle, no pedir su consejo, no orar algunos ni por los alimentos que se comen y creer que voy a tener su bendición? No. El único resultado esperado de no tener en cuenta a Dios, de ignorarlo y rechazarlo de mi vida, es que mi vida acabe totalmente perdida. Tercer parte del proceso, David vio una mujer que dice que era muy hermosa. Uno, te alejas de Dios, te pones de ocioso, el enemigo aprovecha, pero sorpresa, déjame anunciarte algo, cuando te tiente te va a tentar con lo mejor. ¿Por qué? Porque para él es una oportunidad única y va a usar sus mejores armas, no puede desaprovecharla. Si tú estás a dieta y alguien te quiere hacer caer, no te puede hacer caer con unas papitas rancias, dirías, ¿por qué voy a romper la dieta por esta cochinada? Pero a ver que te pongan unos tacotes, ¿verdad? Al carbón, con chorizo, con salsita, con guacamole, hasta se te está antojando. Entonces, para que alguien te haga caer y romper tu régimen alimenticio, te tiene que poner algo que valga la pena. Yo, por ejemplo, llevo hace un par de años una vida un poco disciplinada en este sentido, pero algo que muchos saben que me encanta son los postres, y un buen postre no lo perdono y lo tengo incluido de vez en cuando dentro de mi régimen. Y cuando yo salgo lo veo y digo, ¿romper toda la semana de esfuerzo por esta cochinada? No. Pero cuando es algo que valga la pena, Señor, reprendemos el espíritu de gracia, echamos fuera el colesterol y vénganos para acá en el nombre de Jesús. Y por supuesto que no lo perdono, ¿verdad? Porque dices, esto se ve buenísimo, me lo tengo que comer. Y de igual forma el enemigo, cuando ve que tú estás a dieta espiritual, cuando estás en un régimen en el cual el pecado no es parte de tu alimentación, y ve una oportunidad para presentarte un platillo, adivina qué te va a presentar. El mejor pastel. Porque él sabe que no vas a caer con cualquier cosa. Él sabe que es una oportunidad única para tentarte con lo mejor. Cuando Daniel y sus 3 amigos rechazaron la comida de Babilonia, no sé si alguna vez has meditado en que dice que era la comida del rey y el vino que él bebía. O sea, no es que les iban a dar tacos de suaperro y una caguama rancia, no. Le iban a entrar al mismísimo pomo real y a los tacos de carnitas del rey. Si el rey pedía tacos de los cochinitos para todos. Si el rey pedía tacos del califa, ¿cuántos dicen yo recibo? Tacos del califa para todos. Si el rey pedía el mejor vino para todos. El enemigo sabía que era una oportunidad única para contaminarlos. Por eso es tan común que a veces nosotros nos veamos sorprendidos de las aparentes oportunidades que se nos presentan. Por eso tan común que, como te decía hace rato, algunos jóvenes digan acerca del chavo o la chava que les gusta, ay, pero es que tiene todo, solamente le falta ser cristiano. Sí, el enemigo te va a ofrecer, según tu punto de vista, humanamente hablando y en la carne, lo mejor. Claro que no es lo mejor. Yo he matado este argumento diciendo, sí, puede que sea mejor que los demás cristianos que has conocido, pero no es mejor que el cristiano que Dios tiene para ti. Jaque mate del pastor. Esto no lo puede superar. Adultos que de repente empiezan en el trabajo a tener su pegue y que están casados y que en vez de darse cuenta que es una artimaña para destruir toda su familia, se le empiezan a creer, que dicen, órale, pues todavía estoy galán, tengo mi pegue. No, mi hermano, con todo respeto, no te has visto en el espejo, no tienes 10 gramos de cabello, sí te sobran como 100 en la panza. ¿Y por qué crees que tienes ese pegue? ¿Qué crees que es lo que están viendo? Claro que es algo demoníaco.
Claro que es una estrategia totalmente maquinada para hacerte caer. Porque el enemigo sabe que no puede tentarte con Paquita, la del barrio, con todo el respeto. Que no puede tentarte con el Bester Gordillo, que necesita tentarte, entre comillas, con lo mejor. Y curiosamente, David, en su único día de ociosidad en los últimos 20 años de su vida, ese día que salió a pasear, casualmente, a esas horas de la tarde, su vecina se estaba bañando desnuda. Casualmente, resulta que era ella muy hermosa. ¿Tú crees que es casualidad? No. Satanás, que andaba como león rugiente, en cuanto vio la oportunidad, dijo, no la puedo desaprovechar. Es ahora o nunca. Y lo mismo va a ser contigo. Cuando ve que tú bajaste la guardia y dice, este se está dejando de congregar, ya en vez de escuchar prédicas se la pasa todo el día en Netflix, ya no ora, se la pasa todo el tiempo tirado viendo Facebook. Este es el momento para que le escriba a su exnovia de la secundaria. Este es el momento para que le aparezca una ventana de pornografía ahí en su ventana del celular. Este es el momento para que lleguen sus amigotes con las botellas. Este es el momento de lanzar el ataque. Los leones no atacan a lo tonto. Y la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente. El león da vueltas y vueltas y vueltas, y cuando ve que la presa está vulnerable dices, ¿ahora o nunca? Y regularmente cuando el león ataca es porque sabe que va a ser letal. Y si tú no tienes cuidado con esto y bajas la guardia y te confías, a mí no me va a pasar, soy muy espiritual, y te enfrías espiritualmente, vas a caer tan bajo como nunca jamás antes imaginaste. ¿Sabes cuál fue el problema verdadero del hijo pródigo? Algunos dicen, es que comió con los cerdos. Ese no fue el problema. Es que lo malgastó todo. Eso tampoco fue el problema. Esas fueron las consecuencias del problema. El problema es que él creyó que podía vivir fuera de la cobertura de su padre y que no iba a pasar nada. Lee su historia y dime si estoy equivocado. Dice que tomando sus bienes y yéndose a una provincia muy lejana, subráyalo o ponlo en círculo, allí comenzó a vivir perdidamente. ¿Dónde? Cuando estaba en la provincia lejana, cuando estaba lejos de casa. Hay mucha gente que a lo mejor está viendo este mensaje y que cree que su problema es que tengo una lucha con las drogas, tengo una lucha con la pornografía, tengo una lucha con el alcohol, mi problema es lo que he hecho, lo que he derrochado. No, todo eso no es el verdadero problema, son consecuencias del problema. El problema, mi hermano verdadero, es que tal vez hace tiempo, como el hijo pródigo, te alejaste de casa. Que hace tiempo te alejaste de papá. Que hace tiempo dejaste de buscar a Dios. Que hace tiempo que profesas ser creyente, pero vives como si no lo fueras. Que Dios no tiene nada que ver en tu vida. Que es una religión de todos los domingos, pero que de lunes a sábado no es parte de tu vida. Y lo que tenemos que entender es que en el cristianismo Dios no es uno de los puntos alrededor de nuestra vida. No es yo, mi trabajo, mi escuela, mi familia, mi profesión, mi ministerio, mi familia, mis amigos y Dios. Es Dios en el centro y alrededor de Él toda nuestra vida. Y cuando yo no lo entiendo y como el hijo pródigo me alejo de casa y dejo de buscar de Dios, allí, en ese momento, en ese instante, vas a comenzar a vivir perdidamente. Y no te estoy maldiciendo, no lo malinterpretes. Simplemente te estoy enseñando el camino, como te dije al principio, para que lo evites. Porque, insisto, si voy manejando en la carretera México-Acapulco, dentro de 3 o 4 horas voy a estar en Acapulco. Si tú vas manejando por esta autopista de ociosidad y de apatía espiritual, tarde o temprano llegarás al fin del camino, que es un barranco, que es una gran caída. Repito y que quede claro, el problema de muchos es que se fueron lejos de casa y ahí comenzaron a vivir perdidamente. Di conmigo antes de pasar al último punto, y si estás con alguien díselo, Satanás lanzará su mejor ataque. Repítelo aunque estés solo como tonto ahí en casa. Por lo que yo tengo que estar armado con mi mejor defensa. La pregunta es, ¿qué tan armado estás hasta el día de hoy? Y concluyo con esto. Imagina que hay un teclado bien bonito poniendo música de fondo. Cuarta parte del proceso, dice el versículo 3, que David envió preguntar por ella. O sea, no cayó enseguida. No fue de la noche a la mañana, primero le dio vueltas en su cabeza.
¿Qué hubiera pasado si su mente hubiera estado ocupada y no hubiera estado él de ocioso? Y él se sale y está pensando en los asuntos del reino, en las batallas, está orando, alabando a Dios. Ni siquiera la voltea a ver. La voltea a ver y, ¡ay, Dios mío!, ¿verdad? Porque parte de lo que veremos más adelante es esto. En la carne de repente puede llamar mi atención. Estás en la playa leyendo la Biblia, que aquí estás, y de repente pasa un chavo, una chava, y tú, ¡ay, pero aquí te quedas con la Biblia! Algunos lo hacen así. Y giran los ojos para acá y para el otro lado. Pero tú estás en la palabra y dices, ¡ay, Señor, como que se me van! Pero a ver, ¡brum!, aquí te quedas. Pero cuando tu mente esté en blanco, lo que sea que el enemigo te presente va a captar tu atención. Por eso que la primera parte del proceso es estar de ocioso. Si David no hubiera estado de ocioso, entonces la ve, pero hasta ahí queda. Pero como su mente estaba en blanco, Betsabé, a ver quién es, y envió a preguntar. O sea, ¿te das cuenta que no cayó enseguida? Primero dio vueltas en su cabeza. Nació en su corazón. Sabía que estaba mal, que ella estaba casada. Pero a estas alturas del partido ya era muy tarde. Él estaba muy débil espiritualmente y su mente estaba muy revolucionada. Ya había pensado, ya había maquinado, ya se la había imaginado. Ya había adulterado con ella en su corazón, que es lo que dijo Jesús, de lo cual hace poco hablamos. Y de igual forma, cuando viene la tentación, pero tú estás ocupado, te puedes sacudir, pero tú sigues adelante. Estabas ocupado alabando a Dios, trabajando, haciendo algo, y llegaron los cuates, la tentación, lo que sea, te puede como que zarandear tantito, pero tú ya estabas en lo tuyo y continúas ahí. Pero cuando tú estabas con tu mente en blanco, de ocioso, sin hacer nada, entonces viene la oportunidad perfecta para que tú caigas. Por eso te dije al principio, nadie cae de la noche a la mañana. Santiago 1:12 dice que la caída viene cuando primero viene en nuestra mente el pensamiento de pecado y luego da luz en nuestro corazón y produce el pecado, y el pecado, la muerte. El pecado, la muerte. Así que, querido amigo, esta tragedia de Romanos 1:28 en adelante, que nos habla de una humanidad totalmente depravada y corrompida, es algo a lo que estamos más expuestos de lo que tú imaginas, si no tenemos cuidado, si no entendemos que separados de Él, nada podemos hacer. Ahí en tu lugar te invito a que cierres tus ojos y dile conmigo: Señor, te doy gracias por tu palabra esta noche. Quizá me ha confrontado, pero te lo agradezco. Porque es mejor que a la mitad del camino me pongan un letrero, aunque me lamparee los ojos, una barrera con la que se estrelle el auto de momento. Pero vale la pena si me previene de seguir por ese camino y terminar en un barranco. Gracias porque hoy me muestras que quizá estaba a punto de iniciar en ese proceso, que quizá ya caí en la parte final del proceso y ahora necesito volver a ti como el hijo pródigo, porque solo en ti encontraré la fuerza que necesito de voluntad para vivir en santidad. Quizá estaba en el paso 1, en el 2, no lo sé. Pero hoy me doy cuenta, Señor, de cuán vulnerable soy y de que hay otras formas de no tener en cuenta a Dios. Perdóname si estaba equivocado al creer que todo estaba bien, porque me autonombraba cristiano, iba el domingo a la iglesia, pero en el día a día te ignoraba como te ignora el ateo o cualquier otra persona que no te conoce. Y eso no es cristianismo, no el cristianismo que predica tu palabra. El cristianismo que predica tu palabra es una vida donde tú eres el centro, Señor, y yo vivo pegado a ti. Dios, sin caer en el fanatismo, pero entiendo que te necesito. Te pido perdón por vivir lejos de ti, te pido que tú vengas a reinar en mi corazón y en mi vida, y que yo pueda vivir como la vid pegada al pámpano, pegado a ti. Tomarte en cuenta, considerarte, buscarte, orar audiblemente, y aun cuando vaya manejando, caminando, donde sea, en el transporte público, en mi mente. No tener tiempos perdidos de ociosidad, sino estar siempre, Señor, haciendo algo productivo, para que cuando el león venga a merodear mi terreno, me encuentre con la barda bien levantada, el cerco construido, y a mi persona con la guardia firme y las manos en alto. Señor, que así sea hecho. Yo te pido, Padre, que si hay personas que han caído ya en las garras del enemigo, Padre, que seas tú rescatándoles, dándoles hoy primeramente el perdón y que ellos lo reciban y sean libres de toda autocondenación,
y toda carga que han llevado y puedan acercarse al trono de la gracia, no para abusar de ella, sino para hallar ahí el oportuno socorro que requieren para levantarse. Padre, que reciban ese perdón y se vean como el hijo pródigo, limpio de nuevo, porque han vuelto a casa. Y en casa con papá, Señor, estarán a salvo. Que se alejen de las garras del enemigo y que entiendan que todo lo que creen que es un problema no lo es. El problema verdadero es cuando creemos que podernos irnos de casa y que todo va a salir bien. Que hoy cada creyente verdadero que se apartó de casa vuelva a ti, Señor. Dile hoy: vuelvo a casa, papá. Gracias porque me recibes, me abrazas, me perdonas, me das tu anillo que es la autoridad, el calzado para tus hijos y las vestiduras blancas. Gracias porque hoy me queda claro que lejos de ti nada puedo hacer y ya no quiero volver a vivir así. Como te dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, yo no salgo de aquí. Doy en adelante cada paso que dé, cada palabra, cada negociación, cada día de mi vida. Quiero emprenderlo antes buscándote a ti, porque sin ti no puedo hacer nada. Gracias te damos, Señor, y guárdanos de caer en esta depravación humana total que comienza cuando el ser humano de una forma u otra deja de tener en cuenta a Dios. Entonces, nuestra mente se comienza a perder y viene todo lo que ya estudiamos. Gracias, Señor, porque al saber el camino, evitaremos transitar por él y no caeremos en su final. Que así se ha hecho en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, antes de despedirnos, dos avisos, tres de hecho importantes. Uno, un servidor que comparte cada semana la serie Crisis. Te comento esta semana la cuarta parte, bueno, es creo que el mensaje 11 o 12 de la serie Crisis, pero la cuarta parte del tema titulado La lluvia volverá, que va a estar buenísimo, va a salir este viernes a las 8 de la noche. No sé si la fuente de origen es la página de Facebook de Vida Nueva para el Mundo AR o mi página Jesse Bermúdez, pero se comparten ambas. Ya sea que salga de una u otra, se cruza y en las dos páginas a partir de las 8 de la noche la puedes encontrar. Va a estar bien interesante. La lluvia volverá, cuarta parte. Es la continuación del mensaje que vimos este domingo. Esta semana no me toca en el rol dominical. Le toca al doctor Alducin, con, si no mal recuerdo, es el pastor César González, creo que Martín Maldonado también, en los tres servicios que te invitamos a seguir, de 9 de la mañana, 11 de la mañana y 1 de la tarde. Entonces, los servicios del domingo siguen transmitiéndose. Únicamente te comento que si tú sigues esta serie Crisis, el mensaje va ahora en viernes a las 8. Dos, te recuerdo que creamos un grupo de oración. Si tienes peticiones, puedes publicarlas ahí en mi página de Facebook. Le bajas un poquito en la página principal y vas a ver grupos de la página y hay uno que dice oración y testimonios. Te recuerdo que cualquier publicación que no sea estrictamente hablando una petición de oración o un testimonio de la oración va a ser eliminado. No lo tomen a mal, eliminamos más de 100 publicaciones esta semana, un servidor y un grupo de amigos que me apoyan a administrarlo y hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque eran devocionales muy bonitos, pero que hacen que se pierdan las peticiones de oración. Entonces, hay otros grupos para devocionales, este no lo es. Tampoco es para poner imágenes de Winnie Pooh deseando buenos días, ni presentarnos y yo vendo tamales. Todo esto no va en este grupo, así que no lo tomen a mal. Publicaciones que no cumplan con este propósito van a ser eliminadas, porque lo que queremos es que si alguien entra, no encuentre 20 peticiones de oración y 80 publicaciones de otra cosa que hagan que las 20 de oración se pierdan. Para que podamos encontrar todas las de oración y orar los unos por los otros, tenemos que respetar las reglas del grupo. Personas que reincidan después de haber sido advertidas van a tener que ser bloqueadas por el bien del grupo, únicamente dentro de este grupo. Entonces pueden seguir este grupo y que sea de bendición, para eso es. Y tres y último, desde hace 3 semanas, pues bueno, yo les vengo anunciando que he estado cada semana publicando una serie de conferencias que a través de redes sociales, de Facebook, ¿verdad?, ustedes pueden adquirir. Y quiero aclarar algo bien importante. Yo no estoy cobrando las conferencias por 2 razones. Uno, porque a quien así me lo solicita, y yo lo aclaro ahí, les pongo que el costo es sugerido y opcional y he regalado más de las que se han pagado, por así decirlo, ¿no? Entonces, si tú quieres alguna y estás pasándola mal, no me tienes que dar ninguna explicación, o si simplemente no la quieres pagar tampoco, mándame inbox, este es mi correo, envíamela y yo con mucho gusto te la envío.
muchos de ustedes creo que son testigos de que no estoy mintiendo y que he mandado un montón totalmente sin costo. El costo que se publica se anuncia como sugerido y opcional, y no es el costo por las conferencias, sino por el trabajo y tiempo invertido en edición, producción y distribución de las conferencias. Como cuando compras una Biblia, tú no estás pagando la palabra de Dios, sería invaluable, este libro no se podría pagar. Lo que estamos pagando es el tiempo que se invirtió para trabajar en el desarrollo, edición, producción y distribución, y que la palabra de Dios pudiera ser impresa en estas hojas y que llegara a nosotros. Lo mismo sucede aquí, ¿verdad? Pero aún así, anuncio con mayúsculas que es solamente sugerido y opcional. Si tú quieres ver las series que he estado publicando, en las fotos de la biografía de mi página, ahí están las anteriores. Estoy comenzando con todas las de apologética. Cada martes estaré publicando una nueva serie, y la serie de esta semana es la de la veracidad de la Biblia más la arqueología y la Biblia, que te recomiendo muchísimo. Respondemos en 30 audioconferencias que vienen con su guía de estudio, cada una en Word, para que tú tengas ahí tu bosquejo y lo puedas compartir o anotar, subrayar, lo que sea. Y además un video documental. Pues, ¿cómo sabemos que la Biblia es históricamente confiable, que no fue alterada con el paso de los años? ¿Cómo sabemos que detrás de tantas traducciones y versiones y que hoy lo que tenemos son copias de las copias de las copias de las copias, no hubo alteración alguna? Si hay evidencias de que es un libro inspirado por Dios, ¿por qué la Biblia en otros libros? Si la arqueología ha comprobado el origen y veracidad de nombres de personas, ciudades y eventos bíblicos, de qué hay de las supuestas contradicciones bíblicas. Todo esto y mucho más en más de 30 horas de enseñanza se responde en esta serie. Si tú la quieres solicitar, abajo de este video está la publicación con toda la información, los títulos de los mensajes, etc. La semana pasada olvidé anunciarles o recomendarles la serie de la semana, que fue la de Jesucristo, la verdadera historia detrás del mito. 27 mensajes donde hablamos de las evidencias de su vida, muerte, resurrección, de su existencia, y qué hay de aquellos que dicen que es un invento tomado de otras religiones paganas más antiguas, que nunca existió, que los evangelios gnósticos fueron quemados porque revelaban la verdad. Si dijo que iba a estar dentro, como Jonás, 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, y pues murió en viernes y resucitó en domingo, ¿dónde están los 3 días y 3 noches? Incógnitas como estas son respondidas. La apologética tiene la característica que tiene que defender sus argumentos utilizando la razón, porque es lo que nos manda Primera de Pedro 3:15. Así que no encontrará respuestas fanáticas. ¿Por qué? Porque sí, porque aquí dice y punto. No, Judas 1:22 dice que a los que dudan hay que convencerlos. Entonces nos valemos de herramientas y argumentos extrabíblicos para corroborar la información bíblica, no para convencernos a nosotros. Uno ya cree, y bienaventurado el que creyó sin necesidad de evidencias, pero si afuera te las piden, nuestro deber como cristianos es estar preparados. Entonces cada semana estaré recomendándoles y dando un resumen de qué se trata cada serie. Me va a tomar esto más de 6 meses porque tengo más de 40 series con 1000 conferencias aproximadamente, y lo de menos sería publicarlas todas, pero no quiero saturar. Entonces cada semana estaré los martes recomendando alguna, y van a estar permanentes. O sea, si ahorita estás estudiando otra y no puedes, no te preocupes, la quieres pedir en 6 meses, ahí va a estar de forma permanente todas las series, ¿verdad? Espero que sean de bendición, y de todo corazón les digo, si tú quieres alguna, pídemela y yo te la envío sin costo si estás pasando un tiempo difícil, porque yo, aunque bendices mi vida cuando tú te llevas las series, también quiero bendecir la tuya, y no quiero que nadie se quede con ganas de la palabra por estas razones. Así que bueno, cualquier duda ahí estamos, me pueden enviar un inbox, lo que sea. Que Dios los bendiga, pasen bonita noche, nos vemos el viernes y estamos despedidos. Adiós.